Conozco varias personas cuyo ministerio es interceder por otros. Cuando intercedemos, estamos haciendo oraciones especiales por otras personas. Y este ministerio requiere mucha cercanía a Dios y comunión profunda con Dios. So I know several people that the ministry is to intercede for others. And the intercession is a ministry that is very special because it requires a very close communion and deep closeness to God. Conozco una persona en particular que se dedica a este ministerio y Dios la usa con gran poder. Ella tiene problemas de insomnio, así que cuando comenzó, porque no podía dormir, a orar, por todo lo que recordaba, Dios le seguía trayendo más personas a su mente y a su corazón para orar por ellas, interceder por ellas. Así que Dios puso ese deseo en su corazón muy especial y ahora eso es lo que ella se dedica, a orar, a interceder los unos por los otros. I know a special person who does this. Her ministry is to intercede, and God uses this person with power. She has problems sleeping, so God began giving her in her mind reminders of people for praying, and she continued like growing that wish in her heart, and God continued putting that desire in her heart to be praying and interceding for others. You may tell me today, Pastor, I don't have that gift, but it's a special gift, and some people need to be intercessors so God can act according to God's will. A lo mejor ustedes me dicen, Pastora, yo no tengo ese don, ese es un don muy especial. Pero todos oramos, sin embargo, la intercesión es un don especial de oración que puede hacer mucho en muchas personas. El texto de hoy está en Primera de Timoteo, que es una carta pastoral del Nuevo Testamento a un grupo de seguidores, los seguidores de Timoteo. Y su estilo y vocabulario está descrito como parte de los escritos paulinos, según los teólogos. Pablo está hablando a uno de sus seguidores que se llama Timoteo y sus seguidores. La primera carta es un enfoque sobre ética. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas para una iglesia sana? Y es un libro especial, se escribió en el año 61 después de Cristo y desde Roma, que fue cuando Pablo estaba encarcelado. So the text that we are discussing today is in the First Timothy letter in the New Testament, and it's directed to Timothy, and who was a disciple from Paul, and also his other followers. The text, it's according to the theologians, is talking about ethics and ethics focus, and doing recommendations, practical recommendations for a healthy church and their members. So it's talking about a healthy life in church, and was written around the year 61 after Jesus died from Rome, from Paul when he was in Rome. No sé si ustedes han estudiado mucho sobre el tema de la oración. ¿Alguno de ustedes ha estudiado mucho sobre el tema de la oración? What about tú? Ok, so por eso es importante que lo leamos y veamos qué es lo que Dios quiere de nosotros en la oración. So, Jesús nos dio el ejemplo principal de la oración. Y lo vemos en el texto de Mateo, cuando Jesús habla del Padre Nuestro. La oración que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro es una oración de intercesión. So if you haven't touched or read about prayer, the best example is in the first prayer Jesus taught us, which is an intercessory prayer and is known as the Lord's Prayer. La escritura está llena de muchos ejemplos sobre oración. En los salmos vemos muchísimos ejemplos, oraciones de alabanza, oraciones de confesión,
oraciones por el futuro. Y así entonces sucesivamente también el apóstol Pablo se detiene a enseñar, a instruir la iglesia sobre lo que es la oración. Y claro, la base de la oración es hablar con Dios. So scripture is full of examples of what is prayer. The Psalms, for example, tell us what is a prayer of worship, a prayer of gratitude, a prayer of confession, a prayer for the future. And there are many subjects in the Psalms that are related to prayer. In this letter, we see instructions for the Apostle Paul, again, about how to pray. El texto comienza diciendo, por esto exhorto ante todo que hagan, y mire cómo lo llaman, súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por los hombres. So aquí el apóstol Pablo nos está hablando de diferentes tipos de oración. In the first verse, we see that says, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings should be made for everyone. 4 types of prayers. And the Apostle Paul is asking us to pray in all of the different ways that he can teach us. Es importante interceder los unos por los otros. ¿Por qué? Porque el apóstol indica que debemos orar por todo ser humano. Entonces dio una instrucción muy importante que la vemos en el verso 2, que parece ser de particular interés hoy en día. Nos llama a orar por los gobernantes y aquellos que dirigen con un propósito. Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. So it's an important section here where Paul is telling us to pray and intercede for one another. Paul also is saying that we need to pray for every human being, and he's giving particular instructions, very important for today's day, saying, pray for kings and all who are in high positions, so that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and dignity. Así que el apóstol, primero que nada, no solo nos dice que oremos por toda la humanidad, sino que oremos por los gobernantes, porque ellos necesitan la intervención de Dios. So the apostle is not only telling us that we need to pray for one another, but it's also telling us that we need to pray for our kings and governors because they need particular intercession, particular intervention from God. Continúa el texto diciendo que a Dios esto le agrada. ¿Por qué? Porque tiene un propósito especial. The text continues saying that this is agreeable with God because there is a special purpose for this. Dice que orar por los gobernantes y por todo ser humano, y de acá en el verso 3, es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador. Quien quiere, miren la razón, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso es importante que oremos los unos por los otros, porque Dios quiere que todo ser humano llegue al conocimiento de la verdad. So this is important because listen to this verse. This is right and is acceptable in the sight of God, our Savior, who desires everyone to be saved and to come to the knowledge of truth. This is the reason why God is asking through the Apostle Paul to pray for one another, for every human being, and particularly the governors and the kings, because everybody needs to come to the knowledge of the truth. Y esto es un particular verso que debemos pararnos a reflexionar un momento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no hemos visto la verdad completa. No importa quién sea la persona, sea un gobernante,
seamos un líder, seamos una persona común y corriente. Nosotros no hemos visto la verdad completa. El apóstol Pablo lo dice también en Corintios, cuando dice que ahora vemos por un espejo oscuramente, pero algún día veremos cara a cara. So the Apostle Paul is telling us here that none of us have come through the knowledge of the truth. And he tells us that in many places. You could be a leader, you could be a regular human being, you could be a governor, but nobody has come to the truth, complete truth in Jesus Christ. That's how the apostle says in 1 Corinthians when he says, we look through a dim mirror, but one day we will see face to face. Luego el apóstol nos da otra enseñanza importante. Según él, nosotros oramos, pero no sabemos cómo hacerlo, y hemos hablado de este tema anteriormente. Nosotros oramos, pero necesitamos la intervención. En uno de los versos dice del Espíritu. En este verso dice que necesitamos un mediador bien importante, Jesucristo. Jesucristo es el mediador más importante. Y quien su propósito es que todos seamos salvos, que todos alcancemos la salvación. Por eso dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad y no miento. So the apostle is saying here, there is a very particular important teaching from this verse. We don't know to pray how God wants us to pray. We need a mediator. And we have talked in other verses, we have seen that God talks about the Holy Spirit. But in this particular verse, God is teaching us that Jesus is a mediator. And his purpose is that everybody became saved in the message of Jesus. For that reason, we see that it says, for there is one God, there is also one mediator between God and humankind, Christ Jesus, himself human, who gave himself a ransom for all. This was attested at the right time. For this I was appointed a herald and an apostle. And I am telling the truth, I am not lying, a teacher of the Gentiles in faith and in truth. Así que el apóstol Pablo constantemente nos recuerda que Dios le llamó a él, aunque él no lo merecía. Y de esa misma manera Dios nos llama a todos por gracia, porque no lo merecemos. Pero nos recuerda que con el llamado que Dios nos llama, nosotros debemos seguir haciendo las cosas en fe y en verdad. So the apostle is telling us here about how he was called to do the call of God. It was to preach and to be a teacher to Gentiles, but everybody has a call from God. And the call from God is to be truthful and have faith to do the job that God has called us to do. En Romanos 8, 26 al 27, el apóstol Pablo nos dice un poquito más sobre este mismo tema. Continúa hablando, pero nos da otro detalle adicional. Según él, nosotros no sabemos cómo pedir y el Espíritu de Dios tiene que ayudarnos, ¿verdad? El Espíritu que mora ya en nosotros. Por eso dice, asimismo, también el Espíritu nos da ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y esto pues lo hemos dicho en otros mensajes. El Espíritu intercede con gemidos indecibles, porque Él escudriña los corazones. Y Él, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. In Romans 8, 26 to 27, the apostle talked a little bit more about the same subject, but give us a different detail. We don't know how to pray, but God's Spirit is the one that teaches. And the apostle says in this way, likewise, the Spirit helps us in our weakness, for we do not know how to pray as we ought,
but that very Spirit intercedes with sighs too deep for words. And God, who searches the heart, knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to God's will. He escuchado personas que me dicen, yo oro y parece que Dios no me escucha. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado eso? A veces nosotros mismos pensamos eso, ¿verdad que sí? Algunas personas no entienden cuál es la contestación que Dios le está dando en ese momento. Porque a veces la contestación es sí, pero a veces la contestación es no. Cuando no vemos que Dios actúa, es porque la contestación es no. Entonces pedimos que Dios haga de acuerdo a su voluntad, pero a veces se nos hace difícil extender cuál es la voluntad de Dios. La contestación puede ser una puerta abierta o puede ser una puerta cerrada. ¿Verdad que sí? Amen. So I have heard people telling me that they pray and pray and God does not listen to them. Isn't that a question that you may have sometimes? Some people don't understand that the answer that God is giving is a no at that moment to their petition. So sometimes the answer is that God is opening a door, but sometimes the answer is that God is closing a door. And even when we want to pray according to God's will, we have to be open to hear what is the answer. The answer may be yes, or the answer may be no. No. En adición, debemos orar con la confianza que Dios está escuchando, como dice la Escritura. Nos dice también en Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. So today we have to understand that we have to pray in a way that we trust God and listen to what is God's answer. 1 John 5:14 tells us, and this is the boldness we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. So tenemos que tener esa confianza, que lo que pidamos al Padre, Dios lo escucha. Y que nosotros podamos estar abiertos a la contestación de Dios. So it's important to remember that when we pray, God is listening, but also be open to what is God's answer. Recordemos lo que el apóstol nos anima constantemente. El apóstol nos anima a orar continuamente y con actitud de gracias. En Colosenses 4:2 él dice, perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Let's remember that the Apostle Paul is teaching us to continually pray with thanksgiving. In Colossians 4:2, he says to us, devote yourselves to prayer, keeping alert in it and with thanksgivings. Por último, recordemos la promesa hermosa de Dios en Jeremías 23:3. La promesa es esta: clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Esa es una de las más maravillosas promesas de la Escritura. So in Jeremiah 33:3, there's one of the best and most beautiful promises related to prayer and prayer in God. Call to me and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known. Call to me and I will answer you. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Yo les invito en esta mañana a continuar pensando en este tema y acordarnos que aunque no seamos intercesores, porque ustedes me pueden decir, ese no es mi don, pastora. Aunque no seamos intercesores, la oración tiene una importancia primordial y maravillosa en nuestras vidas. Dios escucha la oración. Oremos por todas las necesidades y recordemos que el Espíritu de Dios y Jesús son nuestros intercesores, nuestros mediadores. Y la mesa está aquí para recordarnos que en reconciliación con Dios y con nuestros hermanos y hermanas, vamos a escuchar las contestaciones de parte de Dios. Permitamos que la mesa nos ayude a traer paz a nuestros corazones y a reconocer que Dios
va a obrar de acuerdo a su voluntad en nuestras necesidades cuando venimos a Él con una oración sincera. I will remind you today to remember that when we get close to the table, we are in process to pray to God and we can hear God's voice in prayer. You can tell me, but Pastor, that's not my gift. I am not an intercessor. But the scripture has tell us today that we all have a call to pray. Let's pray for the needs of one another, and let the Spirit of God and Jesus be our mediators. Let's remember the table as a place of encounter and reconciliation with God and our brothers and sisters. And let's go there with a prayer of confession and a prayer of asking God to work in between one another. Let's pray so God can open our hearts to hear God's voice as we pray. Amén. Nos acercamos a la mesa. Amén.